cómo fue mi experiencia presentándome al primer concurso de mi vida. Resulta que antes de viajar a Marrakech vi un anuncio de Manu Guix para artistas emergentes. Era sencillo. Compartías un tema en Instagram antes del 28 de abril y si ganabas, grababas la canción en su estudio y la tocabas en concierto. Quedaban pocos días para cerrar el plazo y yo me iba de viaje. Así que pensé, imposible tener una canción propia para presentar. Pero lo que no sabía es que al volver, movida por mi cumpleaños, nacería la canción Gracias, una forma auténtica de dar las gracias a toda mi gente. Pero el plazo ya había terminado, pensé la noche del 26 de abril. Volví a mirar las bases del concurso. 28 de abril. Tenía 2 días para grabar voz, piano, vídeo y editarlo todo. Imposible. Y entonces empezaron a aparecer todas las dudas. Miedo, vergüenza, inseguridad, desvalorización, ya sabéis. Hasta que se lo comenté a mi familia y me dijo, hazlo, no pierdes nada. Lunes 27. Yo seguía mi bola, haciendo como si aquello no fuera conmigo. Martes 28, último día. Qué tontería, Ana. Déjalo. 4 de la tarde. No sé ni cómo grabar el piano y la voz a la vez, no lo he hecho nunca. 6 de la tarde. Bueno, prueba a enchufarlo todo y a ver qué pasa, ¿no? 7:45. Canción grabada. Una única toma, tal como salió, sin preparar la voz, sin tener clara la estructura, sin saber exactamente qué diría en la parte hablada ni cómo tocaría la parte del solo de piano. Y entonces volvió mi voz crítica. Las cosas no se hacen así, Ana. Estás resfriada, no has calentado la voz, no has preparado nada, qué desastre. Escucho la grabación y me emociono. Ok, tiene algo. Seguimos. 20:15. A mi hermana se le ocurre ir a grabar unas tomas fuera. Me cambio rápido, intento arreglarme un poco el caos con algo de colorete y nos vamos. Acabamos grabando casi a oscuras, improvisando planos y pasando vergüenza delante de la cámara. 21:45. Volvemos a casa. Hay que editarlo todo. Programa nuevo, todo improvisado. Mi hermana está consiguiendo unos resultados brutales. 23:40. Vemos el resultado final. Mierda. En uno de los cortes se ha borrado la parte del audio. Hay que rehacerlo entero. Lo rehacemos. Más sencillo, más básico, pero presentable. Me voy a dormir. Miércoles 29. Empiezan a llegar mensajes preciosos, personas emocionadas, agradecimientos, gente conectando con la canción. Todo lo vivido con Gracias ha sido brutal, mucho aprendizaje y algunas cosas más que quizás ya os contaré otro día.